Amigo del TikTok, permítanme darle la bienvenida a esta conversa laboral que se está desarrollando en la región Callao. Mi nombre es Daniel Alegre Correa, inspector de trabajo de la Intendencia Regional del Callao, y en esta oportunidad vamos a abordar un tema de suma importancia tanto para los empleadores, trabajadores, ¿no?, que es el contrato de trabajo, ¿no? Antes de abordar el tema en la que el trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados al empleador a cambio de una contraprestación que viene a ser la remuneración, ¿no? El derecho laboral peruano es el que regula las relaciones laborales y es el que irradia su protección al contrato de trabajo. Pero el derecho del trabajo en realidad asume ciertas características de protección del derecho. No cualquier prestación de servicios viene a ser objeto de protección del derecho laboral. En ese sentido, las características principales o peculiares de una prestación de servicios y que constituyen objeto de protección del derecho laboral es que la prestación de servicios tiene que ser productiva, por cuenta ajena, libre y subordinada, ¿no? Siguiendo a esta característica dadas por el profesor Neves Mujica, ¿no? En ese sentido vamos a ver que cada una de estas características va a tener de cierta manera significado al momento de desarrollar lo que es la figura del contrato de trabajo. El artículo 4 del Decreto Supremo 03-97-TR señala, ¿no?, que por la prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Fíjese de que a través de este dispositivo legal lo que se constituye como una regla es el contrato a plazo indeterminado, ¿no? Y señala de cierta manera los elementos propios de una relación laboral para ser considerada como tal. Dentro de estos elementos que constituyen la relación de trabajo tenemos la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración, ¿no? Estos elementos, deben ser concurrentes, deben estar presentes de manera copulativa en la relación de trabajo. Caso contrario, la falta de uno de ellos definitivamente va a dar lugar a que no exista la relación de trabajo, ¿no? Así pues, por ejemplo, ¿no?, vemos de que ustedes saben de que existen trabajadores que desarrollan sus labores en mérito a un voluntariado, ¿no?, por ejemplo, o los bomberos, ¿no? Los bomberos, ¿qué encontramos nosotros en esos trabajadores? ¿Que existe una prestación de personal de servicios? Sí, los bomberos desarrollan su labor, que es justamente de mitigar los incendios que puedan haber en las diversas instituciones o casas, ¿no? ¿Existe una subordinación? Bueno, de cierta manera, pues se obligan hay un jefe, ¿no? Hay una jerarquía dentro de la compañía de bomberos. Pero lo que no existe es la remuneración, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, pues, el trabajo o la labor que realizan los bomberos es, ad honorem, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a llegar a determinar de que, en los bomberos no existiría una relación laboral, ¿no? ¿Qué cosa es la prestación personal de servicios? ¿No? Su propio nombre lo dice, ¿no? La prestación personal de servicios viene a ser la labor que realiza el trabajador de manera personal, de manera directa, ¿no?, hacia un tercero, que en este caso vendría a ser el empleador, ¿no? En ese sentido, pues, no resulta o es inconcebible de que un trabajador, por ejemplo, ¿no?, le diga en un día a su empleador de que tal día no va a poder asistir al trabajo y por lo tanto va a enviar a un amigo, a su primo, a su hermano para que lo reemplace, ¿no? Eso definitivamente, pues, no se puede concebir como parte de este elemento de la prestación personal de servicio, porque, insisto, ¿no?, este elemento da lugar a que la prestación se realice de manera directa, personal, lo que en términos jurídicos se llama la labor intuito personal, ¿no? El otro elemento viene a ser, la remuneración, ¿no? La remuneración no es otra cosa, conforme lo señala el artículo 6 también del Decreto Supremo 03-97-TR, ¿no? Señala de que por remuneración debemos entender el íntegro de lo que el trabajador percibe por los servicios que presta al empleador, ¿correcto? Es el íntegro, que puede ser en dinero o en especie y que sea de libre disponibilidad del trabajador. En esa definición, digamos, que se encuentra establecida en el artículo 6 del Decreto Supremo 03-97-TR, advertimos ciertas características que debe tener la remuneración para ser considerada como tal, ¿no? Así pues, vemos de que tiene un carácter de contraprestativa, es decir, de que se va a pagar una determinada cantidad de dinero o en especie,
¿no? La remuneración va a ser cancelada en mérito a la prestación de servicios que pueda prestar al empleador. El empleador se obliga como contraprestación a pagar la remuneración en favor del trabajador. Otra de las características de la remuneración es justamente la libre disponibilidad, esto es, de que el trabajador va a tener esa disposición libre para efecto de que pueda disponer de la remuneración, ¿no? Evidentemente también hay el artículo 19 y 20, en este caso ya estamos hablando ya de la ley o del texto único ordenado de la compensación por tiempo de servicios, señalan también conceptos que no son remunerativos, ¿no? Que están, digamos, descritos, una relación de conceptos no remunerativos que se encuentran establecidos en el artículo 19 y 20 del texto único ordenado de la compensación por tiempo de servicios, ¿no? El otro elemento que es de suma importancia es la subordinación. Pero como dije, los tres elementos deben ser concurrentes, deben ser copulativos, deben existir de manera concurrente en una relación laboral. La subordinación viene a ser aquel vínculo, aquella situación jurídica que, en la que el trabajador subordina su fuerza de trabajo hacia el empleador. Esto es, de que a través de la subordinación el trabajador lo que hace es delegar al empleador ese poder de dirección para que sea el empleador quien dirija su trabajo, a través de la subordinación es lo que se da lugar, digamos, o se manifiesta, digamos, ¿no? La subordinación se manifiesta, digamos, en tres facultades, ¿no? que trae consigo el poder de dirección. Una de las facultades es justamente la facultad directriz, la facultad de dirección, en mérito al cual el empleador es el que norma, organiza el trabajo que desarrolla el trabajador a través de, la implementación de un reglamento interno, procedimientos instructivos, establecimiento de horario, jornada de trabajo, etcétera, ¿no? Esa es la facultad directriz que le otorga el poder de dirección al empleador en mérito al elemento de la subordinación. La otra facultad es la facultad supervisora o fiscalizadora, ¿no? En mérito al cual, pues, el empleador va a verificar si es que las órdenes que él, ordena a sus trabajadores son cumplidas o no, ¿no? Va a verificar si es que el trabajador está cumpliendo con los procedimientos, con las normas establecidas en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Y la facultad última viene a ser la facultad sancionadora o disciplinaria, ¿no? Que no es otra cosa que efectivamente el empleador tiene esa facultad para que pueda sancionar ante los incumplimientos que pueda advertir en el desarrollo de la relación laboral. Evidentemente, pues, esta facultad sancionadora que tiene el empleador va a tener que estar sometido a criterios de razonabilidad y de proporcionalidad, ¿no? Acuérdense de que las sanciones que la ley establece va desde amonestaciones verbales, escritas, suspensiones, sin goce de haber, y la sanción más gravosa vendría a ser el despido, ¿no? Pero, insisto, estas sanciones van a tener que ser aplicadas, impuestas por el empleador ante el incumplimiento de las órdenes vertidas a sus trabajadores o ante el incumplimiento de las normas establecidas en la organización empresarial, pero siempre teniendo en cuenta los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad. Quizás tenemos algunas interrogantes, algunas consultas al momento, o vamos avanzando con el desarrollo de este tema del contrato de trabajo. A ver, Laura, por favor. Excelente. A ver, permítame, vamos a cambiarnos de lentes. Nos ponemos los lentes de cerca. A ver. ¿Qué nos dice? A ver. Si mi empleador no se acoge a la nueva tabla salarial del régimen de construcción civil, ¿hay multa? Bueno, esta pregunta nos formula Karen Espinosa. Permítame, por favor. Miren, a ver, es un tema, digamos que de cierta manera se aparta de lo que estamos conversando, pero igual los trabajadores del régimen de construcción civil evidentemente están sometidos a un régimen especial, ¿no? Lo que nosotros estamos conversando ahorita es el régimen laboral común de la actividad privada. El régimen de construcción civil es un régimen especial en el que, el tema de la remuneración, de los beneficios laborales ya se encuentran ya predeterminados a través del convenio que Capeco y la Federación establecen, ¿no? Si es que evidentemente las empresas tienen que afiliarse, someterse a las reglas de este régimen de construcción civil.
cuando, evidentemente, las obras de construcción civil superen las 50 UITs, ¿no? Si que superan las 50 UITs, tienen que necesariamente, digamos, someterse al régimen especial de construcción civil. Caso contrario, evidentemente, estarían incurriendo en infracciones que se encuentran regulados en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 019/2006-TR. Le digo esto porque aquellas obras de construcción civil que no superan este porcentaje, esta cuantía de la UIT, los 50 UITs, que sean menores a 50 UIT, van a tener que ser regulados a través del régimen común, que es el que estamos nosotros viendo en esta oportunidad, a través del, como vamos a ver también más adelante, a través del contrato de trabajo por obra determinada, ¿no? Entonces, va a haber un límite para saber qué tipo de régimen le corresponde al trabajador de construcción civil, y este límite es 50 UITs. Menor a 50 UIT, régimen común; superior o mayor a 50 UIT, el régimen especial de construcción civil. Caso contrario, sí que insisto, se incurriría en infracciones a las normas sociolaborales. Bien, entonces vamos avanzando también con el desarrollo del contrato de trabajo. Ya hemos conversado sobre la definición del contrato de trabajo, sobre los elementos que lo constituyen. Hemos conversado sobre cada uno de estos elementos, la importancia que tiene la subordinación, que es justamente el elemento que va a diferenciar una relación laboral de una relación civil, ¿no? Ustedes seguramente muchas veces habrán tenido la oportunidad de decir, ¿no? Oye, a mí me pagan con recibo por horarios, ¿no? Y bueno, pues sin embargo tengo un horario de trabajo, tengo una jornada laboral, recibo órdenes, ¿no? Entonces, el elemento que va a diferenciar a una relación laboral de una relación civil es el elemento de la subordinación, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros vamos a materializar quizás digamos, ese mal uso, digamos, o el encubrimiento de la relación laboral a través de la relación civil, a través de un principio fundamental, que es el principio de primacía de la realidad, ¿no? ¿Qué es el principio de primacía de la realidad? El principio de la primacía de la realidad viene a ser, digamos, o consiste en dar preferencia a lo que suceden en el terreno de los hechos antes de lo que se pueda plasmar en los documentos. Esto es, se da preferencia a los hechos antes que a la formalidad, antes que a los documentos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ¿no?, de que muchas veces pues, los trabajadores o personas que se encuentran laborando en una determinada empresa se encuentran bajo o emiten recibo por honorarios. Sin embargo, al momento de que se lleva a cabo una eventual fiscalización, se llega a determinar de que en esta relación civil aparente, ¿no?, existen los tres elementos propios de la relación laboral. Esto es, prestación personal de servicios, subordinación y remuneración. Lo que no debe existir en una locación de servicios, que se encuentra regulado en el Código Civil, específicamente en el artículo 1764 del Código Civil, allí en ese dispositivo legal señala de que la locación de servicios no debe contener el elemento de la subordinación. Esto es, que las personas que desarrollan sus labores en mérito a un contrato de locación de servicios y por lo tanto emiten recibo por honorarios, tienen que desarrollar sus labores de manera independiente, ¿no? Eso es, digamos, ese es el principio de primacía de la realidad, dar prevalencia a lo que sucede en la realidad antes que a lo que se pueda dar, antes que lo que se pueda plasmar, establecer en los documentos, ¿no? Luego, también es importante de que ustedes sepan de que el Decreto Supremo 03-97-TR establece digamos, tres contratos, específicamente, ¿no? Son tres contratos laborales que se encuentran incluidos en esta normativa señalada, ¿no? Tenemos el contrato a plazo indeterminado, el contrato de trabajo sujeto a modalidad y el contrato de trabajo a tiempo parcial, ¿no? Son los tres contratos de trabajo que se encuentran establecidos o regulados a través del Decreto Supremo 03-97-TR, que brevemente vamos también a conversar sobre ellos. El contrato de trabajo a plazo indeterminado es justamente aquel contrato, como les dije al inicio, que se constituye en la regla general, ¿no? En la regla general, y significa de que este tipo de contrato, el contrato a plazo indeterminado, tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de fin, ¿no? Es un contrato en el cual las personas desarrollan su labor de manera indefinida. Claro, evidentemente se va a extinguir este tipo de contrato cuando, digamos, incurran en algunas causas relacionadas con la capacidad o conducta, ¿no?, que se constituyan pues en causales de despido, ¿no? ¿no? Ahí se podrá extinguir ese contrato de trabajo, ¿no? Pero este contrato de trabajo es informal. Una de las características también
que tiene este contrato de trabajo y en mérito a la informalidad es que también puede ser, verbal o escrito, ¿no? Ese es el contrato idóneo en el cual, si es que en una empresa se encuentra a un trabajador que no tiene un contrato de trabajo, la ley presume de que este trabajador se encuentra vinculado con el empleador a través de un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, muchos trabajadores dicen, no he firmado mi contrato, no he firmado el contrato, ya tengo un mes, 2 meses, 3 meses trabajando y no firmo contrato, ¿no? Lo cual no significa de que no tengas un vínculo laboral con el empleador, sino que el contrato que tienes, ¿no? por la presunción legal establecida en el artículo 4 del Decreto Supremo 037-R, es que es un contrato a plazo indeterminado, ¿no? El contrato, antes de pasar al contrato de trabajo sujetos a modalidad, permítanme por favor informar de que ante cualquier consulta que tengan ustedes también sobre las diversas materias laborales, pueden ustedes acercarse a la oficina de la Intendencia Regional de Callao, que se encuentra ubicado en Girón Sáenz Peña 214, ¿no? Con referencia frente al Banco de la Nación, ¿no? También tenemos canales virtuales a través del cual pueden ustedes también hacer llegar sus solicitudes de inspección laboral, sus denuncias, ¿no? A través de la página web de la SUNAFIL. Bien, entonces abordemos a continuación los contratos de trabajo a plazo sujetos a modalidad, ¿no? Estos contratos de trabajo sujetos a modalidad, ¿no? Si es que en la ley tenemos una regla, entonces estos contratos se constituyen en la excepción a la regla. Esto es, que el empleador puede contratar a un trabajador, ya sea a través de un contrato indeterminado, que es la regla general, o de manera excepcional a través de un contrato sujeto a modalidad, ¿no? Este contrato sujeto a modalidad, por ser la excepción, allí sí la ley le exige que tiene que cumplirse ciertos requisitos, ¿no? El no cumplimiento de estos requisitos evidentemente trae unas consecuencias, ¿no? Lo que se denomina que es la desnaturalización laboral, que también lo vamos a ver en cada uno de los contratos que vamos a pasar a detallar. Los contratos sujetos a modalidad, los requisitos que exige la ley para ser considerados como válidos, para que sean válidos estos contratos de trabajo sujetos a modalidad, es que tiene que ser por escrito. Esa es la diferencia con el contrato a plazo indeterminado, en la cual no necesariamente tiene que ser por escrito, sino que también puede ser verbal, ¿correcto? Lo recomendable, sí, aquí sí quizás una apreciación personal, lo recomendable en los contratos a plazo indeterminado es que, se elaboren contratos escritos, ¿no? Pero no es que la ley le obligue a realizar esos contratos escritos, sino que, insisto, puede ser una recomendación para efectos de que se pueda saber cuáles son las funciones que tiene ese trabajador, cuáles son las condiciones laborales y una serie de cláusulas que los contratos puedan contener, ¿no? Los contratos sujetos, nuevamente volviendo a los contratos sujetos a modalidad, un requisito es que tiene que ser por escrito. El otro requisito es que debe contener la causa objetiva. ¿Qué significa o qué entendemos nosotros por causa objetiva? La causa objetiva viene a ser la razón, el motivo que justifica, ¿no? Que amerita que el empleador haya hecho uso de la excepción y no de la regla. Esto es, ¿cuál es el motivo que el empleador ha considerado para efecto de hacer uso de un contrato sujeto a modalidad o temporal, ¿no? Antes de la regla que es el contrato a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, esta causa objetiva debe estar contenida en el contrato de trabajo, pero no basta con que se encuentre dentro del contrato de trabajo o en las cláusulas del contrato de trabajo, sino que además debe ser verificado en la realidad, ¿no? Puede existir, ¿no? Por cierto, gran cantidad de contratos no tienen, digamos, una causa objetiva, porque esta causa objetiva también tiene ciertos requisitos que evidentemente tienen que ser precisos, tienen que ser minuciosos y atendiendo a la necesidad temporal de la empresa, de la actividad empresarial. Entonces, muchos de esos contratos en realidad pues no cumplen con esos requisitos y traen consigo pues la desnaturalización de la relación laboral, ¿no? Ahora, los contratos sujetos a modalidad están distribuidos, digamos, están clasificados en 3 tipos de contratos. Los contratos temporales, dentro de los cuales tenemos al contrato de inicio o incremento de actividad, contrato de necesidad de mercado y reconversión empresarial. Dentro de la otra clasificación tenemos a los contratos accidentales, ¿no? Dentro de los contratos accidentales tenemos al contrato
ocasional, de suplencia y de emergencia. Y finalmente, en la otra clasificación de los contratos sujetos a modalidad, tenemos a los contratos por obra o servicio. Dentro de ellos tenemos al contrato de obra o servicio específico, contrato intermitente y de temporada, ¿no? Todos estos contratos necesariamente deben tener, insisto, escrituralidad en su elaboración y la causa objetiva dentro del contrato y que ésta sea verificable en la realidad, ¿no? La omisión o el incumplimiento de estos requisitos trae consigo la desnaturalización del contrato de trabajo. Veamos de manera breve, ¿hay preguntas, Laura? A ver, vamos a absorber algunas dudas que tengan acá los participantes. Nos dice, a ver, ¿es posible que el pago de una liquidación lo pongan en cuotas de 2 años? Nos pregunta el amigo Ale Córdoba. Bueno, en realidad, señor Córdoba, la liquidación de beneficios sociales, el Decreto Supremo 01-96-TR, que es el reglamento del Decreto Supremo 03-97-TR, señala de que la liquidación de beneficios sociales tiene un plazo, y esto se tiene que efectuar dentro de las 48 horas en que ocurre el cese de la relación laboral, ¿no? El pago íntegro, evidentemente. ¿No? El pago íntegro. No obstante, también muchas veces pues, concurren a las oficinas del Ministerio de Trabajo para efectos de que puedan llegar a una conciliación, ¿no? Pero nosotros acá en la SUNAFIL verificamos que el pago de la liquidación de beneficios sociales se efectúe conforme a lo que dicta el Decreto Supremo 0196-TR, esto es, dentro de las 48 horas de ocurrido el cese de la relación laboral. Nos pregunta por acá, a ver, ¿qué puedo hacer si mi ex empresa no ha depositado mi AFP por 2 años y si me la descontaron? Bueno, pues allí el amigo Daniel Quintana, mi tocayo Daniel Quintana nos pregunta que a él le han venido reteniendo de sus remuneraciones los aportes previsionales, pero que sin embargo el empleador no ha cumplido con efectuar esos depósitos a la AFP en la cual él está inscrito, ¿no? Eso evidentemente constituye una infracción a las normas de seguridad social que también se encuentran, son susceptibles de multas si es que se lleva a cabo pues una inspección laboral. Ojo que también a nivel judicial las AFPs también, cuando advierten de que existe un determinado periodo de tiempo en el cual el empleador no materializa o no deposita los aportes previsionales de sus trabajadores, las mismas AFPs demandan judicialmente ante el Juzgado de Paz Letrado Laboral, ¿no? A través de la pretensión que se llama el pago de aportes previsionales, justamente. Quizás por ahí, tocayo, puede ser de que la AFP en la cual estés inscrito ya haya demandado judicialmente y sin perjuicio de eso, también tú puedes acudir a las oficinas de la SUNAFIL para que nosotros podamos llevar a cabo una inspección laboral en la empresa donde tú has venido prestando tus servicios, ¿no? ¿Qué más nos preguntan por acá? Trabajador part-time, ¿tiene vacaciones? Nos pregunta Indira. Mira, qué buena pregunta, Indira. Vamos a adelantar porque justamente este es un tema importante también que a raíz de tu pregunta vamos a tratar de señalar. El contrato a tiempo parcial, es un contrato que también tiene ciertos requisitos. Uno de ellos es su escrituralidad y lo otro es que estos contratos a tiempo parcial tienen que ser puestos en conocimiento del Ministerio de Trabajo, de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Tienen que registrarse estos contratos a tiempo parcial. Hasta el 2017 la exigencia de inscribir los contratos a la Autoridad Administrativa de Trabajo era también para los contratos sujetos a modalidad. Luego ya a través del expresidente Kuczynski que se dio un paquete de normas de simplificación administrativa en la cual a la actualidad ya no se constituye o ya no es obligatorio, ¿no? Ya no constituye un requisito que los contratos sujetos a modalidad se inscriban o se registren ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Pero los contratos por tiempo parcial, eso sí, tienen que necesariamente elaborarse. Ahora, a la pregunta que nos formuló la amiga Indira es que, pues ahí estos contratos de tiempo parcial realizan una jornada menor a 4 horas diarias, ¿no? Menor a 4 horas diarias. Caso contrario, si es que superan las 4 horas diarias, entonces ya estaríamos hablando también de una causal de desnaturalización, ¿no? Las vacaciones, a lo que nos preguntaba Indira, y en realidad los contratos a tiempo, los trabajadores que se encuentran vinculados a través de un contrato a tiempo parcial tienen
algunos beneficios laborales, no todos en comparación al régimen común. Por ejemplo, no tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios, no tiene derecho, digamos, a la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Salvo en el caso de, actualmente, bueno, en el año 2021 salió una modificatoria de la norma en el cual las madres trabajadoras sí están protegidas, digamos, contra el despido arbitrario, aún en el periodo de prueba y también cuando se encuentren vinculados a través de un contrato a tiempo parcial, ¿no? Pero solamente en ese caso de la madre trabajadora, ¿no? En el resto de casos no están protegidos contra el despido arbitrario. ¿Por qué? Porque la ley exige, para estar protegido contra el despido arbitrario y para tener derecho a la compensación por tiempo de servicios, que el trabajador tenga una jornada mínima de 4 horas diarias, ¿no? Entonces el trabajador de tiempo parcial no cumple con este requisito, tiene que laborar menos de 4 horas diarias. Y si es que supera, ya estaríamos hablando de una desnaturalización, ¿no? Las vacaciones también, miren el decreto legislativo 713, ¿no? Y su reglamento, el 011-92 TR, ha señalado de que para tener derecho a las vacaciones se requiere también que el trabajador tenga una jornada de 4 horas diarias, lo cual, evidentemente, conforme a lo que le he mencionado, no tendría derecho a vacaciones el trabajador a tiempo parcial. Sin embargo, existe una norma de corte internacional, que es el convenio 52 de la OIT, ¿correcto? Este convenio 52 de la OIT también forma parte, evidentemente, de nuestra legislación interna y es el que tiene que aplicarse, evidentemente, ¿no? Para el caso de los trabajadores a tiempo parcial. En ese sentido, ¿qué nos dice este convenio 52 de la OIT? Que todos los trabajadores, ahí no hace diferencia en que si es un trabajador a tiempo parcial, nada, ¿no? Todos los trabajadores, dicen, tienen derecho a mínimo 6 días de vacaciones después de haber prestado servicios al año, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí tiene derecho a las vacaciones por un periodo de 6 días después de haber laborado un año. ¿Qué nos pregunta por acá? Buenas tardes. ¿Qué se puede hacer si nos siguen descontando la LCGA durante la pandemia? La licencia con goce de haber, entiendo. LCGH debe ser, ¿no? La licencia con goce de haber durante la pandemia. Bueno, en realidad esto nos pregunta Lozano, ¿no? Bueno, en realidad, pues aquí estamos viendo de que en la pandemia, evidentemente, pues se han promulgado una serie de normas, ¿no? Con ocasión justamente de la pandemia, de la COVID-19, en el que una de ellas es en un primer momento, el trabajo remoto, pero cuando este trabajo remoto no era posible por las actividades, por la actividad que desarrollaba el trabajador, entonces tenía que proceder a la licencia con goce de haber compensable, ¿no? Con goce de haber compensable. ¿Qué significaba esto? De que el empleador tenía que seguir pagando las remuneraciones de sus trabajadores, pero que al final de la emergencia sanitaria tendría que compensar, devolver esas horas que han sido pagadas, ¿no? Entonces, ahí vamos, Lozano, existen, normas, ya unas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, pues en el que señalan también, pues, ¿no?, de que el descuento de la liquidación de beneficios sociales tendría que darse siempre y cuando no exista un acuerdo. Muchas veces existe un acuerdo, porque la norma lo señalaba así, el acuerdo entre el trabajador o trabajadora y el empleador para efecto de determinar cómo es que se tenían que compensar esas horas pagadas, ¿no? Entonces, si existía un acuerdo, evidentemente ese acuerdo tenía que primar, ¿no? A la actualidad existe una norma en la cual la compensación se hace a raíz de 3x1, básicamente, ¿no? Es decir, que si tú tienes unas capacitaciones, por ejemplo, de un día, esta capacitación de un día te la hacen valer por 3 días de compensación. Si tú, por ejemplo, tienes una hora extra, esta hora extra te la hacen valer por 3 horas compensables, ¿no? Entonces, eso más o menos lo que te puedo informar, señorita Lozano. Bueno, en fin, hay varias consultas, pero bueno, pues tenemos que ir ya culminando. Laura, ¿sí? ¿Culminamos ya? ¿Tenemos un tiempo? ¿Nada todavía? 5 minutos. 5 minutos nos dicen por acá. A ver, ¿por qué? A ver, nos dice, ¿por qué en la empresa donde trabajo todavía sigue como sueldo mínimo 850? Nos pregunta Potrillo. No, eso está mal, amigo. Definitivamente ahora la remuneración mínima vital actual, la vigente, es que no puede percibir un trabajador menos a 1.025 al mes, por una jornada completa, evidentemente, ¿no? 1.025, si es que la remuneración de 850 es incluso la anterior, o es la antepenúltima, porque la penúltima era 930, ¿no? Si estás tú en esa situación, sí tendrías que acudir a la SUNAFIL para efecto de nosotros poder llevar a cabo una inspección laboral y requerir al empleador para que
te pague los 2025 e incluso que se procedan a los reintegros correspondientes desde el tiempo que tú has venido percibiendo esa cantidad de 850 soles, ¿no? Bueno, pues nuevamente les reitero, el tiempo ha quedado muy corto, hay bastantes consultas, ¿no? Pero la dirección donde ustedes pueden concurrir, nos encontramos nosotros ubicados en Girón Sáenz Peña 214, referencia frente al Banco de la Nación, y también tenemos los canales virtuales, ¿no? A través de la cual ustedes pueden formular sus denuncias laborales. Y bueno, pues acá en la Intendencia Regional del Callao existe personal que va a tratarlos y a atenderlos de la mejor manera. Un gusto haber conversado con ustedes en este tema laboral, y habrá otra oportunidad para conversar sobre otra temática. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos.